Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestra segunda parte de la sesión del módulo 4 de Epistemología de la Investigación en Psicología. En esta ocasión vamos a trabajar un tema bien interesante que es el concepto de salud y enfermedad, totalmente vinculado con ustedes porque en cierto grado, al ser psicólogos, son profesionales de la salud y dependiendo de la noción que tengan sobre salud y enfermedad, va a ser la práctica que van a llevar como profesionales. Esto se desprende de la epistemología de la investigación en psicología y es una rama de la filosofía que se llama filosofía de la medicina. Esto se llama filosofía de la medicina. Muy bien. En filosofía de la medicina vamos a ver algunos elementitos. Nada más, deme un minuto, no me tardo nada. Ya, perdón, perdón, ya regresé. Es que aquí hay un bebé, nada más que luego le gusta que yo la cargue mucho, entonces no guardaba silencio hasta que la cargara. Entonces nos va a estar aquí acompañando y explicándonos también. Sí, está bien bonita, está chiquita, tiene 2 meses. Les comentaba, entonces, en el concepto de salud y enfermedad, en el concepto de salud y enfermedad, dependiendo de qué es lo que ustedes consideren, va a ser como se interprete. Hay diferentes doctrinas, esto se le llama filosofía de la medicina, y las vamos a ir trabajando en estos momentos. Entonces, ahí vamos. Lo primerito, 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 demos entonces les abro una presentación. Aquí está, mira. De hecho, si ustedes entran al material de estudio, hay una conferencia como de hora y media, en el cual esto lo detalla mucho más a profundidad. Ah, qué raro. Denme un segundo, es que ya, estaba como trabado. Entonces decía, reanudar presentación. No quiero ver eso. Ah, ya. Es que no le había dado escape a la otra presentación y entonces no me dejaba. Ahora sí, vamos a ver las perspectivas de la salud y la enfermedad. Aquí tenemos a Hipócrates, Hipócrates que es considerado el padre de la medicina, y también tenemos al bastoncito de la salud que tiene dos serpientes. Tiene una historia muy padre, en otra ocasión se las cuento, pero desde Hipócrates ya existía como un concepto de lo que era salud y enfermedad. A lo largo del tiempo han cambiado las posturas, pero podemos señalar algunas en particulares. Mira, lo primero, dependiendo de cómo entendamos el concepto de salud y enfermedad, va a ser lo que consideremos válido o inválido de llevar a cabo. De este lado tenemos una persona poniendo agujas, de este lado tenemos una persona en una clínica y de este lado tenemos un psicólogo, una psicoanalista al parecer. Bien, en la primera imagen que tiene como las agujas, ¿saben qué disciplina es o cómo se le llama a eso? Piénsenla. Acupuntura. Efectivamente, ¿quién lo dijo? Déjenme ver. Yo, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Sí, es acupuntura. Aquí lo interesante de la acupuntura, perdón, se me movió. Ah, se sigue moviendo. Ya. Lo interesante de la acupuntura es que parte es de la medicina tradicional china, parte del yin y el yang y de los canales energéticos. Entonces, en la medicina china consideran que aparte de tener un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, por el cual pasa la energía masculina y femenina, que es el yin y el yang, que son manifestaciones del Tao, pero también te pueden curar por medio de agujas para canalizar la energía. En Occidente esto es considerado una pseudociencia, pero de verdad, en Oriente hay muchas personas que lo consideran válido. Thomas Kuhn diría que es un paradigma diferente de medicina. Inclusive, si han visto las Olimpiadas y todo eso, luego los nadadores salen con unas manchotas en la espalda.
porque les aplican unas que se llaman moxas, que tienen el mismo procedimiento que la acupuntura, pero para ayudarlos a canalizar la energía. Si es válido o no es válido, es lo que vamos a analizar, pero si nosotros creemos que hay canales energéticos, la cuestión de la salud y la enfermedad va a tener que abarcarlos. Luego del otro lado tenemos a una persona en una clínica. Perdón, esto que parece lo más normal del mundo, en realidad también parte de una concepción de la salud y de la enfermedad. Anteriormente las personas vivían en su casa y las personas, digo, y los médicos iban a visitarlos. Actualmente hay una burocracia en la cual tenemos que ir al hospital. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué? Y ya por último, aquí tenemos una persona hablando y una persona hablando que está ayudando a una persona. Y se dan cuenta, está bien raro, ¿no? Ustedes como psicólogos tienen una profesión bien extraña porque por medio de la palabra, perdón, por medio de la palabra pueden curar. Entonces no es que haya medicina o no es que haya, bueno, también luego puede haber, ¿no? Pero por medio de la propia palabra pueden curar. Entonces es como magia para muchas culturas. Entonces también hay que ver cómo es que esto podría ser equivalente a esto o a esto. Estas son como preguntas que se hace la filosofía de la medicina. ¿Qué elementos son válidos e inválidos para entender lo que es la curación? Y también parte de supuestos epistemológicos. De hecho, esto parte de un concepto que es el de normal y anormalidad o salud y enfermedad. Si entendemos lo normal y lo anormal como determinantes de la salud y la enfermedad sería lo que es anormal, pero muchas veces lo que es anormal es lo que se sale de la norma. O sea, no es que sea como un elemento biológico como tal, sino solamente alguien pone los estatutos o pone las reglas de lo que es normal y todo lo que queda fuera de ese estatuto es considerado anormal y por tanto enfermo. Piensen, por ejemplo, en el caso de los homosexuales. Las personas homosexuales salían de la norma, de lo que era socialmente aceptado, y entonces se consideraban que eran personas enfermas. O, ¿saben cómo le llamaban al autismo infantil antes de que tuviéramos los estudios que tenemos? Se le denominaba esquizofrenia infantil. Si un niño tenía esquizofrenia infantil, directamente le aconsejaban a los padres que lo metieran a un sanatorio mental, a un hospital mental y que se olvidaran de él porque era un incapacitado mental. Actualmente vemos que no, que hay personas que pueden tener autismo o pueden tener otro tipo de conductas y sin embargo pueden funcionar muy bien en la sociedad. Nada más hay que extender el concepto de salud y enfermedad. Bueno, el asistente ya se va, despídete. Adiós, asistente. Ya se fue el asistente. Muy bien, entonces yo hago un movimiento por acá, por acá. Mira, ahí está mi árbol de Navidad. Ok, ya, regresamos. Entonces, dependiendo de lo que sea salud y enfermedad, pero normal, ya normal, va a ser el concepto de salud y enfermedad. La otra opción es que salud y enfermedad pueden determinar lo que es normal y anormal. O sea, alguien enfermo puede ser considerado algo anormal, pero bueno, eso lo vamos viendo. Por aquí les pongo una película clásica que se llama Atrapado y sin salida. ¿Alguien la ha visto? ¿No la han visto con ¿cómo se llama? Híjole. Bueno, con Jack Nicholson. Si no, luego véanla, está muy buena. ¿De qué trata la película? Es un delincuente que lo tenemos por aquí, el cual finge una enfermedad psiquiátrica para evitar la cárcel. El problema es que ya estando dentro del hospital psiquiátrico, le van diagnosticando diferentes enfermedades mentales solamente porque la institución lo quiere. Y termina haciéndole una lobotomía frontal y termina muriendo. Perdón por el spoiler. Pero entonces, ¿hasta qué grado la propia institución construye la enfermedad y hasta qué grado es un elemento biológico? Son como preguntas que nos vamos a ir haciendo. Y parte de los supuestos, o sea, si yo considero que el conocimiento, pero si yo considero que toda experiencia es empirista, una enfermedad tiene que tener un correlato físico y ya. Pero si considero que el conocimiento es una construcción social como los constructivistas, como Thomas Kuhn, entonces se podrían prestar a estas interpretaciones. Pero va, voy a avanzar un poquito. De hecho, aquí les tengo un letrero muy bonito. Esta es un informe médico del doctor Samuel Adolf Cartwright, perdón, que
publicó un artículo sobre la drapetomanía. Creo que ya lo había trabajado con ustedes, pero ¿ya vimos lo que es la drapetomanía? ¿No? Ok. La drapetomanía era una enfermedad. Ok, ok. La drapetomanía era una enfermedad que se propuso en Estados Unidos y de verdad, esto se ponía en revistas médicas. Aquí tenemos el año 1785, 1865, o sea, hace 200 años. La drapetomanía era la enfermedad de un esclavo negro por escapar. O sea, si un esclavo negro quería escapar de tu campo de algodón o quería escapar de tus sembradíos, tenía drapetomanía. ¿Cuál era el tratamiento? En primera parte, si se trataba de escapar una vez, le tenías que dar latigazos para quitarle el exceso de sangre. Si trataba de volver a escapar, lo tenías que casi matar a golpes y ponerlo a cargar cosas pesadas para que entendiera. Y ya si trataba de seguir escapando, él era un esclavo que nunca se iba a curar y le tenías que cortar los dedos gordos del pie para que no pudiera escapar. Ustedes pueden decir, claro, eso es esclavismo, ¿no? Sí, sí, era esclavismo. Pero aquí lo interesante es que se trató como una enfermedad, porque si alguien lo tratas como una persona enferma, tienes poder y control sobre él. Entonces también muchas veces la construcción de la enfermedad pasaba por estos lares. La salud y la enfermedad también son cuestiones de poder muy, muy fuertes. Entonces, tenemos esto por acá. Sobre el mismo tenor, ven aquí les ponía lo de la grapetomanía, que tenemos a un negro recibiendo un tratamiento médico. Que antes que digan, qué salvajes, piensen también en las terapias de electrochoques o piensen en muchos elementos, la castración química, entonces siguen presentes. O hasta todavía los anexos, ¿no? Que te agarran con el amigazo y... Ok, de hecho aquí tengo un ejemplo claro. Esto de aquí que estamos viendo es una parte del DSM-5. ¿Qué es la abstinencia de cafeína? La abstinencia de cafeína es cuando tienes un consumo diario y prolongado de cafeína y tienes un cese brusco, lo cual genera cefalias, fatiga, disforia, dificultades, síntomas gripales. Entonces el propio DSM-5 dice que dejar de tomar café es una enfermedad. ¿Ok? Entonces el DSM-5 es bonito porque tiene una categoría para todas las enfermedades. La enfermedad se tiene que clasificar para poderla entender. Pero bueno, ahora sí. Vamos a ver algunas problemáticas de la filosofía de la medicina. Déjenme aceptar a Daniel. Ok, a ver. Ajá, que es la salud y la enfermedad, ya lo habíamos visto. Muy bien. Estos son algunos de los enfoques de salud y enfermedad que vamos a ver. Están desarrollados en el propio material de la UCA, no se preocupen. Y hay una conferencia bastante larga sobre esto si la quieren ver. Tenemos el enfoque biológico, el constructivista, el ecologista, el de Bohr, el holista y el constructivista. Aquí está, perdón. Miren, el primero, la concepción biologicista de la salud y la enfermedad. Esta parte del supuesto positivista y el supuesto empirista de que todo lo que existe tiene que tener un correlato biológico. ¿Ahorita ya están llevando neurofisiología o algo así, algo de biología en la carrera o todavía no? No estoy seguro, creo que sí, ¿no? Todavía no, ya la llevarán. Son muy buenas, pero miren, si ustedes recuerdan sus clases de la prepa, tenemos que las células forman músculos, los músculos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman seres vivos. Bueno, organismos, perdón. Entonces, esta teoría biologicista dice que toda enfermedad tiene que tener un correlato biológico, un correlato que se pueda medir biológicamente. Si no tiene un correlato biológico, entonces no es una enfermedad. Una persona que parte de este supuesto radicalmente fuerte, para poder diagnosticar o para poder demostrar que existe una enfermedad, sí y solo sí lo podría hacer si posee una prueba empírica que lo respalde. Por ejemplo, si yo digo que tengo yo digo que tengo Alzheimer, ¿no? Tendría que haber una prueba que me permitiera ver el Alzheimer. Si yo digo que tengo fobia, tendría que tener un ultrasonido, perdón, ay, una resonancia que mostrara el momento en el cual yo tengo la fobia, en la reacción que tiene mi cerebro. Si no tengo estos elementos, ya no podría hablar de una enfermedad. Este es el lado biologicista.
La parte buena es que desde esta postura tenemos pruebas que nos pueden ayudar mucho. El problema es que hay ciertas enfermedades que no se pueden diagnosticar de esta forma y no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, la mayoría de la teoría de Sigmund Freud o la mayoría de la teoría de Lacan o la de Jung, al no tener una prueba física, vamos, ¿cómo puedo ver en una resonancia el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, ¿cómo puedo ver en una resonancia el pensamiento de castración o cómo puedo tener algo así? No lo puedo. Todo lo que diría un biologicista es, está muy bonita tu teoría de Freud, pero son cuentos, ¿ok? Son cuentos, o sea, no sirven. Pero luego nos enfrentamos contra enfermedades bien conflictivas. ¿Han escuchado hablar de la fibromialgia? ¿Alguien? Ok, dinos, Luis. Es un cansancio extremo que experimenta la persona sin razón aparente. De hecho, bueno, lo sé que los de mis tíos precisamente lo parecen, ¿verdad? Entonces se sienten extremadamente mal, aunque aparentemente precisamente no hagan nada. Efectivamente, la fibromialgia es un cansancio extremo. Son dolores horribles, que no puedes controlar un umbral del dolor mínimo, o sea, todo te duele, todo te molesta. El problema con esta enfermedad es que no tenemos una evidencia física. No lo podemos ver en una tomografía, no lo podemos ver en una prueba de sangre, no lo podemos ver en ninguna parte. Entonces, alguien que tuviera la corriente biologicista que parte del empirismo, simple y sencillamente diría, pues está fingiendo, está de chillón, si lo quieren ver así, y todos los problemas que contraería decir algo así. Entonces, está muy padre la teoría biologicista, pero el gran conflicto que tenemos es que al no tener pruebas de todo, algunas enfermedades muy graves dejarían de ser valoradas o consideradas como tal. Por ejemplo, el autismo en las mujeres es mucho más difícil de identificar y detectar que en los hombres. Y muchas mujeres siendo diagnosticadas por psicólogos biologicistas, nada más le dicen que no tienen nada y adelante. O depresiones. Te dicen, mira, no tienes ninguna prueba, adelante. O los medican porque dicen, lo mejor que podemos hacer es medicarte y ya. Aclaro, si no generamos los químicos felices del cerebro, si necesitamos algún medicamento, pero siempre acompañado de terapia. Pero bueno, la otra postura que tenemos es la concepción constructivista. Si la biologicista decía que toda enfermedad partía de un elemento físico, un elemento biológico, la teoría constructivista dice que no, que toda enfermedad es una construcción social. Muy de la mano de Thomas Kuhn. Diríamos que toda enfermedad corresponde a una estructura de pensamiento determinado. Y aquí les pongo un ejemplo, a ver estos ejemplos todavía, no sé. Ok, por ejemplo, ok. El constructivismo podría decir, por ejemplo, que actualmente había una crisis sanitaria con una enfermedad que era con un mono. Denme un segundo, ¿era la fiebre del mono? Creo que sí. ¿Era la fiebre del mono o la viruela del mono? ¿Qué es? Fiebre del mono. Viruela del mono, ¿qué sé cómo prevenirla? No lo recuerdo. Había una enfermedad de transmisión sexual que últimamente estaba muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es el problema con esto? Que el secretario de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dio un comunicado y dentro del comunicado dijo que las personas homosexuales tenían que empezar a usar condón en sus relaciones vía anal, porque si no la viruela del mono se iba a extender y iba a terminar muriendo. Eso que parece algo médicamente válido, en realidad es un discurso dirigido hacia una comunidad particular, que es la comunidad homosexual. Entonces, aunque parece neutro, estamos estigmatizando a una comunidad por ciertos rasgos. Más o menos como cuando se decía que el SIDA también era una enfermedad de homosexuales, o cuando ciertas enfermedades se consideran enfermedades de negros. Entonces, lo que dice el constructivismo es que de fondo de toda enfermedad hay una estructura social que la va sustentando y que le va dando como sentido.
Aquí les pongo algunos ejemplitos y, bueno, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de la visión constructivista es que le das oportunidad o le das chance a que se pueda explicar el mundo a través de sus propios contextos y no nada más decir que algo es biológicamente válido. Se los pongo así. Este es un experimento que se hizo con ratas. Tenemos dos ratas. Una rata la tenemos en una jaula chiquita, muy, muy chiquita. No le limpiamos la jaula, la dejamos con estiércol, la dejamos con todo. Le damos de comer poco, el agua que le damos de beber es puerca, es agua cochina. Y a la otra rata la tenemos en un campo amplio, la tenemos con agua potable, la tenemos con alimento adecuado, con una ruedita para diversión, otras distracciones y demás. Y ya a ambas ratas les ponemos un botón que cada vez que lo aprieten les va a liberar endorfinas en el cerebro, perdón, les va a liberar neurotransmisores que los hace sentir bien. ¿Creen que las dos ratas tuvieron el mismo resultado o hubo variaciones? ¿Ustedes qué piensan? Lo que pasó con el experimento es que la rata que estaba en las peores circunstancias se volvió extremadamente adicta a apretar el botón. Prácticamente todo el día estaba apretando el botón, todo el día. Mientras que la que tenía espacio, comida y todo lo tenía muy saludable, no desarrolló tanta adicción. O sea, lo apretaba una o dos veces y ya. Entonces las enfermedades también las tenemos que ver desde el ámbito social. No es lo mismo, y ustedes lo vivieron, no es lo mismo vivir una pandemia cuando tienes una casa de 500 metros, patio, seguridad financiera, a cuando vives en un departamento muy pequeño, teniendo que ir a trabajar, cambia. Entonces, la visión constructivista señala eso, que no todo es biológico, sino que también hay que ver el lado social de las cosas. De hecho, sobre ese punto, tenemos estos tres elementos, que es la esquizofrenia rusa. Esta se dio en la Unión Soviética y era en la Unión Soviética y era una enfermedad que daba, por ejemplo, cuando la gente decía que tenían ganas de ser libres o ganas de retar al sistema o no dejar de seguir al líder, le decía a la gente, tiene esquizofrenia rusa. O en otras palabras, muchas personas que estaban contra el régimen, simple y sencillamente las diagnosticaban con eso y las mandaban a los gulag. Eso es una forma de control. O luego tenemos la calvicie, ¿ok? Yo me estoy quedando calvo por ahí. Sé que parece que no, porque soy chino, ¿no? Pero yo me ando quedando calvo. Y tengo muchos amigos que son calvos. El ser calvo no te impide en lo más mínimo tener una vida digna. Sin embargo, los tratamientos para la calvicie se venden como medicamentos, porque se ha hecho la idea de que la calvicie es una enfermedad para poder venderlo como un producto médico. Entonces, y por último tenemos esta historia es como la parte más turbia de la visión médica constructivista, que es la historia del Munchausen por cuidado. De este lado tenemos a Gypsy, y esta es otra película de Netflix y otra vez a Gypsy. ¿Se sabe la historia de Gypsy? Si no, búsquenla, es una historia pesada. Este año va a salir de prisión Gypsy. Gypsy, que es esta chica de aquí, tenía cáncer, tenía problemas estomacales, tenía que comer por una sonda, usaba silla de ruedas, perdía los dientes, tenía retraso mental, tenía muchísimas enfermedades. Y su mamá la cuidaba y la ayudaba. ¿Qué pasó? Que después se descubrió que Gypsy estaba totalmente sana. No tenía problemas estomacales, podía caminar, no tenía cáncer y demás. Lo que pasó es que su mamá la enfermaba. Su mamá la enfermaba porque la que estaba enferma era su mamá, tenía una enfermedad llamada Munchausen por cuidado, en el cual enfermas a un familiar o un ser querido para sentirte bien cuidándolo. Y a Gypsy la terminó asesinando brutalmente. Pero aquí lo importante es que ella fue al médico, fue con especialistas y todo el mundo le creía la historia que contó. Entonces, si perdemos de vista la evidencia empírica de la visión biológica, puede llegar a pasar esto, en el cual ya ni siquiera tenemos evidencia de lo que es una enfermedad o no, y caer en pseudociencias, entonces hay que tener como cuidado. Si les interesa la historia de Gypsy, hay una miniserie muy buena
Y también está en Netflix, se llama Corre o algo así. También trata el mismo tema, también está muy, muy bueno. Ok. Otra visión es la visión o el enfoque de la salud y enfermedad ecologista, el cual dice que la salud y la enfermedad depende de la adaptación al medio. Depende de qué tan adaptado estés al medio o estés a la circunstancia, es si tú vas a estar sano o enfermo. Por ejemplo, aquí les pongo la visión más básica. Una persona con silla de ruedas en un mundo donde no hay rampas y no hay elementos para poder subir, es una persona que se va a percibir como enferma. ¿Por qué? Porque no va a tener las mismas condiciones que alguien más. En cambio, si viviera en una ciudad que tiene rampas, elevadores y todo esto, sería una condición médica, pero no sería una enfermedad. También la visión ecologista dice que si tenemos un ambiente enfermo, vamos a estar enfermos. Aquí lo pongo con la contaminación, pero piénsenlo. El estrés, la ansiedad, la depresión son enfermedades sociales, porque vivimos en sociedades que nos estresan, que nos ponen en una forma ansiosa y que no nos permiten regular emociones. Entonces, una sociedad enferma genera personas enfermas. También va por este lado. Yo, por ejemplo, yo tengo asma. Yo tengo asma, es como una enfermedad crónica que yo tengo. Y tengo mi salbutamol. Tengo mi salbutamol y estoy contento. Si a mí me dejan traer mi salbutamol y me dejan tomar descansos de 10 minutos cada hora, yo puedo hacer ejercicio y puedo hacer mucho ejercicio. Pero me quitan el salbutamol y me quitan eso y automáticamente soy una persona muy enferma. Entonces, lo que dice la salud y la enfermedad es que un ambiente enfermo o un ambiente que no sea propicio va a generar estas condiciones. Dos ámbitos de la psicología donde se puede abordar. Psicología educativa. Una persona con TDA, una persona con autismo, una persona con algún retraso mental, la escuela va a ser un lugar que lo enferma si no está adaptada para ella. Entonces, parte de su labor sería ayudarlo adaptando a la escuela. U otra, desde la psicología social. Si ustedes abordan la psicología social como un problema de salud, pueden hacer grandes cosas. Bien. ¿Conocen a nuestra universidad hermana, la UASM? Es otra universidad de gobierno. La nuestra está mejor, pero por ahí está la UASM. El caso es que la UASM cuando surgió, la pusieron en zonas marginales de la ciudad. Tesosomo, que está cerca de... No, no, no es cierto. Bueno, cerca de reclusorios, cerca de partes muy feas de la ciudad, para ponerlo como un factor positivo y de esa manera ayudar a la comunidad. Los pilares en la Ciudad de México sirven para eso. Es una visión de la medicina social y ecologicista. Bueno, esto partiría, por ejemplo, de la propuesta, de los supuestos epistémicos del monismo en el cual cada una de las partes influye, o el empirismo también, el racionalismo. Me vengo para acá. También tenemos la teoría de Bohr, el funcionalismo de Bohr. Lo que es el funcionalismo de Bohr con una campana de Gauss es que la salud es el punto que más se repite en una gráfica en determinado grupo de edad. Si yo agarro 1000 personas y las 1000 personas a los 20 años pueden correr 50 vueltas a una pista, eso sería sano. Los que estén por debajo de eso estarían enfermos y los que estuvieran arriba de eso tendrían una super salud. Eso está muy padre porque entonces, por ejemplo, yo no me voy a comparar con alguien de 20, me voy a comparar con mi grupo de edad y con mi condición de ser varón y demás para poder saber mi estado de salud y enfermedad. El problema que tenemos con esta estadística de Bohr es que luego hay cosas que se repiten mucho en las estadísticas y no por eso son sanas. Por ejemplo, si hacemos un estudio de cuántas personas tienen caries, la mayoría tiene caries, pero no por eso es sano. Pero aquí lo interesante del modelo de Bohr es que nos abre la puerta para algo interesante que es la supersalud. Porque así como tenemos la enfermedad, tendríamos supersalud tipo Capitán América, pero de la vida real, como Michael Phelps, que ya ven que tiene una super espalda y puede nadar mucho, o estas cosas. Esta es la visión que la OMS está utilizando y también la Universidad Rosario Castellanos utiliza. Es como la más aceptada, que es la perspectiva holística de la salud.
en la cual consideramos que es importante el aspecto biológico, el psicológico y el social, y que esto es estar sano. Son los tres elementos conjugados. Aquí el problema es cuál de los tres tiene más peso. Pero bueno, eso ya lo vamos determinando. Esta es como la forma más interesante de llevarlo a cabo. Bueno, luego tenemos el problema de la demarcación de la ciencia. Esto lo vimos en... Esto ya lo vimos en lo de Popper y eso. Me voy a saltar esto. Esto si quieren luego... Ah, no, viene en la conferencia, lo podemos trabajar un poquito. Nada más que ahorita me lo voy a saltar porque si no, no dará tiempo. Ok. ¿Quién necesita preguntarse por el concepto de salud y enfermedad? ¿Quién necesita preguntarse por el concepto de salud y enfermedad? Obviamente se tienen que preguntar por el concepto de salud y enfermedad, ustedes como psicólogos, pero también los filósofos, como yo soy de origen, los médicos y la población en general. Y también parte de su labor como psicólogos es concientizar a las personas de la importancia de la salud psicológica, porque muchas veces tienen las personas a considerar que con que estén sanos biológicamente, ya la hicieron, cuando en realidad somos un todo, somos un ente biopsicosocial, histórico-cultural en un contexto, y tenemos que sernos conscientes de estos elementos. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí esta parte. De todas esas teorías que vimos, ustedes tendrían que escoger una. La mayoría de este tema, bueno, yo mezclo a varios autores, pero la mayoría o mi autor base para esta temática es uno que se llama Saborido. Se llama Saborido, es un filósofo de la medicina, es reciente, está vivo. Y de hecho, perdón por los cohetes, están hablando cohetes. Y de hecho, el material de estudio de la plataforma les incluye una conferencia de Saborido. Su libro literal se llama Filosofía de la Medicina. Está muy bueno y es una buena introducción. Con el paso del tiempo vamos a abrir un seminario de filosofía de la medicina, pues si les interesa y podemos irlo trabajando. Y ya. Voy a cortar hasta aquí la sesión, pero primero díganme si tienen dudas, preguntas sobre las actividades o sobre el tema. Este lado no. Ok. Dinos, Daniel, te escucho. A mí me gustaría, así, muy brevemente, nada más como para establecer la construcción mental. ¿Cómo distingo entre las tradiciones psicológicas y lo que estábamos viendo ahorita como las visiones? Ok, ok, ok. Como que no sé si las visiones nacen de las tradiciones, eh, y en todo caso las que acabamos de ver, em, en dónde las voy acomodando de acuerdo a las que aquí tengo como psicodinámica, psicosocial, cognitivista. O sea, ahí Totalmente. no me ubico. Sin problema, mira. Los supuestos epistémicos son elementos que puedo o no puedo probar, pero determinan la forma en la cual voy a abordar un problema. Monismo, dualismo, vitalismo, no, perdón, monismo, dualismo, empirismo y natismo son supuestos epistemológicos, subyacen a las teorías, pero no son teorías. Y las visiones de la salud, biologicista, constructivista, también son supuestos. Es decir, antes de que tú partas con una teoría epistémica, pero una teoría psicológica, ya tienes estos supuestos de lo que es la salud. Y de hecho, tu elección sobre alguna de las propuestas psicológicas o tradiciones psicológicas parte de estos supuestos. Te lo pongo así. Una persona que parte del supuesto empirista de que todo lo que se puede aprender es por medio de la experiencia y que tiene una visión de la salud desprendida de la experiencia, como que toda enfermedad tiene un correlato biológico o un correlato observable, la tradición psicológica que va a tomar va a ser conductismo. No hay de otra, porque van como de la manita. El problema es que muchos psicólogos o muchos pensadores toman una tradición, pero sin saber lo que está de fondo. Y entonces, al no saber lo que está de fondo, luego como que no entienden qué es lo que pasa, uno. Y dos, cuando empiezas a leer autores, detectas su visión, detectas su supuesto, y ya lo puedes enmarcar en determinados puntos. Ya puedes decir, este va a ir para acá. Entonces, sí, visiones y supuestos estarían en lo mismo que sean como supuestos epistémicos, que son el fundamento o la parte que permite ya inscribirse en una tradición. Esos supuestos y visiones los tenemos de forma inmediata, son de forma natural en cada uno de nosotros, pero
tenemos que hacerlos conscientes para ya poderlos trabajar sin caer en prejuicios reales, sino ya tener una postura fundamentada. ¿Más o menos? Sí, Va. Bueno, miren, voy a cerrar porque me queda un minutito. Si tienen otra duda, otra pregunta, quieren aclarar algo, voy a abrir el espacio de tutoría inmediatamente. Ese espacio ya no se graba, pero lo dejo abierto para cualquier duda o consulta que tengan. Entonces, cuídense mucho. Ya saben, me pueden escribir, lo podemos revisar y nos veríamos la próxima semana ya para ver lo de la actividad integradora. Bye bye. Y si lo estás viendo a distancia, cuídate mucho. Hasta luego. 1, 2, 3.